Muy buenas tardes para todos. Es un gusto volvernos a encontrar. Reciban un cordial saludo desde MIOS, Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar. El tema de hoy que iremos a tratar será subsidio de transporte para personas en condición de discapacidad de la ciudad de Bogotá. Antes de iniciar, quiero recordarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live. En los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de nuestro Zoom y en Facebook Live. En la cajita inferior para que puedan dejar sus inquietudes y preguntas y de esta forma nuestro conferencista al finalizar la charla nos pueda despejar las inquietudes. Así entonces, quiero darle la bienvenida al doctor Mauricio Sandino. Él es el director de transferencias de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Lina, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que se están conectando a este webinar y que van a compartir con nosotros el día de hoy una de las novedades más importantes de la estrategia de ingreso mínimo garantizado, que es sin duda alguna la plataforma de política social más importante de la alcaldía de Bogotá y muy probablemente la plataforma de transferencias monetarias más importante del país hoy por hoy. Voy a contarles un poco, Lina, ya entrando en materia, cómo es el funcionamiento de ingreso mínimo garantizado, qué es ingreso mínimo garantizado. Vamos a tener una conversación muy clara, muy concreta sobre cómo funciona al final nuestro esquema de subsidios de transporte que hoy en día se llama pasajes gratis. Entonces, sin más, vamos a arrancar contándoles pues que ingreso mínimo garantizado es una Doctor, estrategia. un momento, por favor. Es que creo que no está compartiendo pantalla. Por favor, ¿nos puede compartir pantalla nuevamente? Ah, pues pucha, un segundito. Ok. Listo, ahora sí ya lo puede poner en modo de pantalla completa y ya le puede dar a su audio. Ujú. Entonces, les estaba contando que ingreso mínimo garantizado es una estrategia que hace parte de la política de superación de la pobreza en Bogotá. Es una estrategia que nació allá en el 2020 como consecuencia de la emergencia por COVID-19 en un escenario en el que estábamos enfrentando una situación muy compleja, sobre todo para los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad para Bogotá. Allá en esa época iniciamos creando lo que conocíamos como el Sistema Distrital Bogotá Solidaria, que se fue transformando poco a poco en esta estrategia sólida, mucho más poderosa para llegarle a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad en nuestra ciudad. IMG era una estrategia hasta septiembre del año pasado, era una estrategia que atendía con transferencias monetarias no condicionadas y con algunos programas de oferta sectorial a beneficiarios que se encontraban en situación de pobreza. Fundamentalmente atendíamos en los dos bloques que ustedes ven ahí en la presentación. Primero atendíamos con transferencias monetarias no condicionadas a todos los hogares que se encontraban, que se encuentran en situación de pobreza en Bogotá. Y adicionalmente habían unos programas que hacían algunos esfuerzos por atender algunos segmentos poblacionales específicos, habían programas de bonos, habían descuentos en tarifas y algunos programas de inclusión social y productiva, más otros esquemas de transferencias monetarias que poco a poco se fueron como afinando y encontrando como cuál era el mejor camino para funcionar. Y en relación con este primer bloque,
que está relacionado con las transferencias monetarias no condicionadas, pues digamos que lo que hacíamos era que le entregábamos de manera masiva todos los meses a todos los hogares en condición de pobreza en Bogotá, los hogares que estaban en categorías A o B del CISBEN, les entregábamos una transferencia monetaria de acuerdo con tres principios: el principio de progresividad, el principio de tamaño del hogar y el principio de complementariedad. Entonces, en el principio de progresividad, pues básicamente lo que nosotros hacíamos era que les entregábamos una transferencia monetaria a los hogares en condición de pobreza, que aumentaba su valor si el hogar se encontraba en mayor situación de pobreza monetaria. Lo entregábamos de acuerdo con el número de miembros que tenía el hogar. Entonces, por ejemplo, para los hogares que tenían entre una y dos personas, el valor que determinábamos para cada categoría de Sisbén lo multiplicábamos por uno. Para los hogares que tenían tres o cuatro personas, ese mismo valor que se determinaba para cada categoría de Sisbén lo multiplicábamos por tres. Y si el hogar tenía cinco o más personas, le multiplicábamos el valor que estaba determinado por 5 y con eso nosotros determinábamos cuánto era el monto que se entregaba en cada uno de los hogares. Es decir, no era un monto homogéneo, era un monto que el principio de progresividad nos decía que tenía que ser mayor cuanto mayor pobreza enfrentaba el hogar, pero también mayor si el hogar tenía más personas que hacían parte de esa situación de pobreza. Y lo que implementábamos con programas de transferencias monetarias del gobierno nacional, que aquí hay un errorcito: esto no es tamaño del hogar, sino complementariedad, este principio realmente, y es un principio mediante el cual lo que decíamos es como, vea, si el gobierno nacional ya lo está atendiendo a usted con un programa de transferencias monetarias como Renta Ciudadana o Jóvenes en Acción, entonces en la época en la que IMG nace, Familias en Acción, etcétera. Entonces, ya usted está recibiendo algo, entonces yo no le doy del distrito una ayuda adicional porque a usted ya lo está apoyando el gobierno nacional, entonces yo le doy solamente a los hogares que no están siendo atendidos por el gobierno nacional. Con estos criterios, pues nosotros atendíamos por decisión. Bueno, y entonces IMG cuenta con un órgano colegiado, que es el órgano que toma las decisiones sobre la focalización de ingreso mínimo garantizado y otros aspectos sobre el funcionamiento de la estrategia. Y ese comité coordinador es realmente como la instancia más alta de decisión que tiene la estrategia y está compuesto por los secretarios y las secretarias, entidades como la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Mujer. Entonces, los secretarios se juntaban, hacían unas reuniones y decían como, bueno, ¿a quiénes vamos a atender? ¿Con cuánto vamos a atender a las personas? ¿Cuál es el monto de los pagos, etcétera? ¿Y cuáles son las características operativas? Y entonces allá ellos tomaban las decisiones sobre el funcionamiento y básicamente, como les decía hace un momento, con esas decisiones estábamos atendiendo a los hogares que se encontraban en categoría A o B del CISBEN y que se encontraban bancarizados con cualquiera de las billeteras digitales que en ese entonces disponía la Secretaría Distrital de Hacienda para el pago de estas transferencias monetarias. De manera que llega la nueva administración, tenemos como un nuevo alcalde y un nuevo secretario de Integración Social que dicen como, bueno, muy bien lo que habíamos hecho hasta el momento, pero definitivamente no es lo mismo atender un hogar que está en condición de pobreza que un hogar que está en condición de pobreza y además tiene una persona con discapacidad. O no es lo mismo atender un hogar que está en condición de vulnerabilidad que atender un hogar que está en condición de vulnerabilidad y que tiene una persona mayor. O no es lo mismo atender un hogar en condición de pobreza en B que atender un hogar en pobreza en B que tiene niños entre 0 y 6 años y niños entre 7 y 17 años. Entonces, a la luz de eso y de una serie de evaluaciones que hemos venido realizando sobre el funcionamiento de la estrategia y recogiendo todas esas evaluaciones y tratando de identificar cuáles eran los aspectos de mejora que tenía la estrategia, pues ideamos un nuevo modelo de atención que permite que podamos llegar a los hogares y a las personas que más lo necesitan bajo dos bloques o bajo dos unidades de análisis. Atendemos personas en ingreso mínimo garantizado que hacen parte de poblaciones específicas con niveles de vulnerabilidad específicos asociados
a esas vulnerabilidades asociadas a el grupo poblacional al que las personas pertenecen. Y atendemos hogares que se encuentran en condición de pobreza por ingreso, es decir, hogares que están en pobreza extrema y hogares que están en pobreza moderada, y evaluamos cuáles eran las atenciones que debíamos prestar en cada uno de esos grupos. Para el primer caso, entonces definimos que debían llegar bueno, y para la transformación de esto, ideamos una estrategia que se llamaba Mejores, o que se llama Mejores Transparencias Más Bienestar, que lo que hace es como tratar de ir identificando cuál es la oferta existente y tratar de mejorarla, integrarla en la plataforma de ingreso mínimo garantizado y optimizarla para garantizar pues mejores resultados, una llegada mucho más eficiente y ampliaciones de coberturas, un mejor uso de los recursos públicos, digamos, tratar de mejorar con esta diversificación de la oferta las características de la atención que ya veníamos teniendo en los hogares que más lo necesitan en Bogotá. De manera que tenemos hoy en día 4 componentes de ingreso mínimo garantizado dirigidos a personas y tenemos 2 componentes de ingreso mínimo garantizado dirigidos a hogares en condición de pobreza. Arranquemos entonces con los componentes de personas. Nosotros tenemos hoy en día, después de un proceso de transformación y de migración de lo que antes conocíamos como el bono canjeable por alimentos para personas con discapacidad, en donde hicimos unos operativos y fuimos allá a los barrios, a las localidades, a preguntarle a las beneficiarias y los beneficiarios de ese bono canjeable por alimentos para personas con discapacidad, si deseaban seguir con ese bono, si preferían tener una transferencia monetaria. Ahí más del 80% de las personas con discapacidad nos dijeron que preferían tener una transferencia monetaria que les diera más libertad económica, para empoderarse un poco de la transaccionalidad que podían realizar con los recursos que nosotros les estábamos entregando. Y entonces incorporamos el componente de personas con discapacidad a la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Estamos en camino de llegar a una focalización que se concentra en las categorías A, B y C1 hasta C9. Para eso, como habían personas con discapacidad que no cumplían estos requisitos o que no tenían SISBEN, entonces hicimos una transición, una resolución de transición que luego ampliamos para garantizar que las personas con discapacidad alcanzaran a tramitar sus encuestas de SISBEN, a verificar y solucionar si tenían bloqueos o alguna circunstancia que les impidiera continuar recibiendo sus pagos. Mientras en paralelo, allá en los territorios, en los barrios, seguíamos llamándolos y llamándolas para decirles como venga, quiere recibir transferencia monetaria, quiere recibir bono canjeable por alimentos, como desea que nosotros lo atendamos. Continuamos haciendo las transferencias monetarias no condicionadas, ampliando la oferta de personas con discapacidad, aquellas personas con discapacidad que estaban en la lista de espera de bonos canjeables por alimentos, y llegando a todas las personas con discapacidad que hacían parte tanto del programa como de la lista de espera. Para el caso de personas mayores, que es nuestro segundo componente, atendemos personas mayores que se encuentran en las categorías A, B o C1 del SISBEN, pero habían unas personas mayores que ya venían siendo atendidas a través de Compensar, de la tarjeta Compensar, y a esas personas se les entregaba una transferencia monetaria independiente a través de Compensar, un bono, digamos, a través de Compensar, independientemente de que la persona estuviera o no estuviera en estas categorías de SISBEN o no tuviera SISBEN. Entonces, básicamente lo que hicimos fue que para esas personas mayores tomamos la decisión de dejar de tomar una foto, de congelar esa base de datos y continuar atendiéndoles como si nada hubiera pasado. Entonces, todas las personas mayores que se encontraban en la base del antiguo programa de apoyos económicos para personas mayores siguen siendo atendidos a través de transferencias monetarias de ingreso mínimo garantizado. Mientras que en paralelo hicimos un esfuerzo fiscal y ampliamos la cobertura de este programa, llegando a 40.000 personas mayores más de las que estábamos atendiendo en el antiguo programa de apoyos económicos que se entregaba a través de Compensar. Y con esto realizamos una transferencia monetaria no condicionada todos los meses a las personas mayores de 60 años,
que vayan entrando en Sisbén, que estén en categoría A, B o C1 y que tengan la edad y que se encuentren en condición de pobreza, de pobreza en la ciudad, mientras mantenemos congelada la base de datos de las personas mayores que ya tenían un beneficio antes. En lo que tiene que ver con jóvenes, que es nuestro tercer componente, pues diseñamos una atención dirigida a jóvenes que hacen parte de una ruta de inclusión social y productiva que diseñamos en el distrito. Es una ruta distrital que ejecutamos entre las secretarías distritales de integración social, educación, desarrollo económico y la Agencia para la Educación Superior Ateneo. Entonces, con estas entidades nos juntamos y dijimos, como vengan, los jóvenes tienen necesidades muy distintas de los grupos de los que hemos hablado hasta el momento. Tienen necesidades muy distintas de las personas con discapacidad, de las personas mayores. Realmente lo que los jóvenes necesitan es que habilitemos esa conexión que necesitan ellas y ellos para tener oportunidades, para acceder a oportunidades y pues para acceder a oportunidades pues los canales son claros, que están asociados con que los jóvenes puedan acceder a oferta educativa, pero también para que los jóvenes se puedan enganchar y conectarse con el mercado laboral. Entonces, en ese ejercicio de identificar cuáles son las necesidades de los jóvenes, creamos una ruta que es como el camino que tienen que recorrer los jóvenes para poder llegar finalmente a ese enganche laboral y por eso es una ruta de inclusión productiva, pero los apoyamos mientras van desarrollando ese proceso con una transferencia monetaria y por eso es una ruta que también contempla el componente de inclusión social. Es el primer componente condicionado que sacamos en ingreso mínimo garantizado. Lo condicionamos a que los jóvenes de esta ruta que se llama Jóvenes con Oportunidades hagan parte de algún ciclo formativo en educación, en formación técnica, tecnológica, profesional o en ciclos de formación para el trabajo, que adicionalmente vengan a la Secretaría de Integración Social y tengan una serie de acompañamientos desde el punto de vista de apoyo psicosocial y que al final de todo el proceso, pues a través de la conexión que se realiza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, pues se puedan enganchar en el mercado laboral y entonces terminen efectivamente accediendo a alternativas de empleo. Si el joven o la joven van cumpliendo dentro de esa ruta todas sus condicionalidades, entonces el joven o las jóvenes y los jóvenes van recibiendo su transferencia monetaria. Entonces, si va asistiendo a sus ciclos de formación, pues nosotros le vamos pagando la transferencia monetaria en la que en la medida en que va asistiendo. Si el joven asiste a ciclos de formación corta o a ciclos de formación para el trabajo, pues recibe una transferencia monetaria menor. Si asiste a ciclos de formación técnica o tecnológica, va subiendo. Y si va a formación profesional, pues es aún mayor porque el ciclo de formación académica es mucho más largo. Entonces, ahí vamos diferenciando los montos de acuerdo con el ciclo de formación en el que está el joven para que al final terminemos teniendo un joven con oportunidades. El componente más reciente que hemos lanzado dirigido a personas es un componente en el que estamos trabajando entre la Secretaría Distrital de Integración Social y Transmilenio para llegarle con un paquete de pasajes gratis a las personas que hacen parte de cualquiera de estos tres grupos, personas mayores que se encuentren en Sisbén o que no se encuentren en Sisbén, es decir, aquí tenemos una cobertura universal. Atendemos todas las personas mayores de 62 años que tienen tarjeta personalizada. También atendemos todas las personas con discapacidad que se encuentran en nuestros sistemas de información. ¿Cuáles son esos sistemas de información? Manejamos la base de CISPRO del Gobierno Nacional, que es una base que contiene los registros de las personas con discapacidad que han solicitado su certificación de discapacidad, pero en el entendido en que hay algunas personas con discapacidad que todavía no tienen ese trámite o que hasta ahora lo están haciendo, pues también tuvimos en cuenta dentro de esa base de datos las personas o dentro de ese sistema de información, la base de datos de personas con discapacidad que habían venido asistiendo desde hace años a las estaciones y los portales de personalización
a decir, o a los puntos de personalización de las estaciones y los portales, a decir, vea, yo soy una persona con discapacidad, aquí está mi certificación de discapacidad y por favor personalíceme la tarjeta como persona con discapacidad que es. Pero además nos aseguramos, para no ir a dejar a nadie por fuera, nos aseguramos que la base de datos de las personas que eran beneficiarias en enero, todas las personas que estuvieran ahí en esa base de datos, si no tenían ningún bloqueo, si no teníamos ningún, pues digamos, por ejemplo, una evidencia de que habían fallecido o algo así, entonces les pudiéramos realizar la recarga de sus pasajes gratis. Entonces aquí tenemos cobertura universal de acuerdo con todos los sistemas de información con los que contamos. Y adicionalmente atendemos personas que hacen parte de las categorías A y B del SISBEN, pero que no están en ninguno de los anteriores, es decir, no son ni personas mayores ni personas con discapacidad y se encuentran en situación de pobreza, y a esas personas les entregamos también algunos pasajes gratis que ya les vamos a mostrar un poco cuál es el detalle. Para el caso de los componentes, en donde la unidad de análisis es el hogar, es decir, los componentes de ingreso mínimo garantizado, en donde pagamos transferencias monetarias a hogares, pues pagamos dos tipos de transferencias monetarias. Primero le pagamos una transferencia monetaria a los hogares en condición de pobreza extrema. Esos hogares los identificamos a través de la categoría A del SISB. Son los hogares que tienen un ingreso que es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos. Entonces son hogares que necesitan mucho de nuestra ayuda, porque a pesar de que hacen el esfuerzo todos los días de salir a trabajar, a conseguir el sustento, pues este sustento es insuficiente para garantizar esos mínimos calóricos, esas mínimas condiciones de seguridad alimentaria, y entonces esas personas que se encuentran en categoría A, pues son las personas que más necesitan de nuestro apoyo. Y por otra parte, atendemos en categoría A y B a todos los hogares que tienen niñas y niños, tanto en primera infancia como en edad escolar. Aquí también tenemos que hacer un ajustico. Aquí no solamente atendemos hogares que tengan niños y niños en primera infancia, sino que también tengan niñas y niños en edad escolar. Hoy en día les estamos haciendo una transferencia monetaria de acuerdo con el número de niñas y niños que hay en edades entre los 0 y los 6, y otra transferencia monetaria de acuerdo con el número de niñas y niños que hay en edades entre 7 y 17 años, para tratar de estimular que los niños y las niñas en el primer caso, pues digamos, cumplan con sus características de crecimiento y desarrollo, que tengan la talla y el peso adecuado. Y por otra parte, para los niños y niñas en el segundo lugar, en los niños y niñas entre 7 y 17, pues que estén asistiendo al colegio, que es en donde las niñas y los niños tienen que estar. Eh, Esa transferencia monetaria que está dirigida a niñas y niños es una transferencia monetaria que hasta el momento se viene pagando de manera no condicionada desde el lanzamiento del rediseño de ingreso mínimo garantizado que se hizo en el mes de septiembre del año pasado, y que vamos a volver condicionada próximamente. Nosotros le anunciamos a los hogares que estas transferencias monetarias para los niños y las niñas que se están recibiendo en los hogares que se encuentran en categorías A y B, a partir de este año se va a condicionar a que efectivamente nuestras bases de datos nos confirmen que los hogares están llevando a los niños al colegio, que están llevando a los niños a los jardines para su toma de medidas de crecimiento y desarrollo. Y entonces con eso nosotros vamos a poder asegurarnos de garantizar el bienestar de las niñas y los niños en Bogotá, o de las niñas y los niños que hacen parte de hogares en condición de pobreza en Bogotá. Entonces, ya propiamente o concretamente hablando en relación con nuestro subsidio de transporte, pues lo importante, o digamos para empezar, es importante contarles a ustedes que nosotros hicimos esta transformación del subsidio de transporte a partir del mandato del plan de desarrollo, que es un mandato ciudad, en donde se definía o se establecía que Bogotá será una ciudad de bienestar, en donde vamos a garantizar la confianza, el respeto y la libertad, pero sobre todo que es una ciudad diversa, segura y justa, en donde todos tenemos la oportunidad de ser y hacer. Y eso está relacionado con
una serie de planteamientos que tenía el articulado, es decir, el acuerdo distrital del plan de desarrollo, en donde el plan de desarrollo nos decía o nos daba la instrucción a los funcionarios públicos que tenemos la obligación de transformar la estrategia de ingreso mínimo garantizado, incorporando en primer lugar y de manera muy importante que está asociado pues con esta transformación de incluir el subsidio de transporte, pues todo lo relacionado con el gasto en ciudad de los hogares, ese gasto en el que incurrimos todas y todos por solo el hecho de vivir en una ciudad. Es decir, solo por vivir en Bogotá nosotros tenemos que tomar Transmilenio, solamente por vivir en Bogotá nosotros tenemos que incurrir en unos gastos que están asociados a vivir a la ciudad, en la ciudad. Entonces, esos gastos... en el entendido en el que esos gastos son mucho más fuertes para los hogares en condición de pobreza, entonces, lo que dice el plan de desarrollo es, vea, haga el favor de ponerle atención a esos gastos y usted defina cuál es la mejor manera de atender a los hogares en estos gastos en particular. Pero también el plan de desarrollo nos decía, transforme el subsidio de transporte en el artículo 74, nos daba la indicación de transformar el subsidio de transporte dirigido a estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad, población indígena, por supuesto, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los hogares en condición de pobreza, con una focalización que contemplara la herramienta SISBE y nos mandaba a garantizar una mayor progresividad de los beneficios que le entregamos a los hogares. Es decir, ya ingreso mínimo garantizado era progresivo, ya garantizaba que los hogares más pobres recibían un poco más de beneficios, pero entonces el plan de desarrollo nos dice, como hágalo todavía mejor, o sea, busque dentro de los beneficios que usted tiene a la población en mayor pobreza y a esa población dele más y va atendiendo de manera progresiva, de manera que si hay un hogar que de todas maneras está en pobreza, pero está en menor pobreza que un hogar en pobreza extrema, pues recibe un poco menos, pero también recibe los apoyos de ingreso mínimo garantizado. Entonces acá es importante mencionar, por lo tanto, dos normas generales que sustentaron o que sustentan hoy en día, que son el piso normativo de nuestra transformación de subsidio de transporte. Lo primero es el Acuerdo Distrital 927 del que venía hablando, que incluye todas estas transformaciones de ingreso mínimo garantizado en el artículo 10 y en el artículo 74, particularmente la transformación del subsidio de transporte. Y una norma más que está asociada con el Acuerdo Distrital 484 que establecía unos porcentajes máximos, con unos techos de atención en el número de pasajes o de o el beneficio de las tarifas que se entregaba del subsidio de transporte que se entregaba a las personas con discapacidad y nos daba un techo para calcular eso de 50 viajes. El techo para el modelo anterior del techo de 50 viajes, el modelo estaba entregando 10 viajes y entonces ahí como que el Acuerdo Distrital 484 nos decía como vea, trate de ser más progresivo y en caso de que se necesite, utiliza la herramienta SISBEN si es que es necesario realizar algún esquema de focalización para que usted pueda realizar el proceso de atención. Tenemos adicionalmente, pues, que hablar de, pues, de nuestra normatividad reglamentaria que nos permite precisamente implementar este subsidio o estos pasajes gratis. El decreto 031 nos da las reglas generales para atender a las personas beneficiarias, que son personas con discapacidad, personas mayores y personas en condición de pobreza, pero también a los estudiantes, jóvenes y adultos que estén en posmedia y a la población indígena. También define ese decreto las reglas operativas de este beneficio de transporte bajo la gran sombrilla de ingreso mínimo garantizado, la suscripción o digamos como la adecuación de todos los instrumentos operativos para que esto funcionara y por supuesto el esquema de focalización aprobado por el Comité Coordinador de Ingreso Mínimo Garantizado que como les decía al principio es la máxima instancia de decisión de la estrategia.
También pues habla nuestro decreto 031 de los montos y define que estos montos, así como los criterios de priorización, permanencia, los beneficiarios y todas las definiciones que se realicen en torno a los subsidios de transporte, pues se realizan de acuerdo con las decisiones del Comité Coordinador de la Estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, que a su vez está establecido en el artículo, en el decreto 482 del 2023. Em, de manera que hicimos, para poder hacer todo eso que el plan de desarrollo nos decía, pues hicimos unos análisis, revisamos un caso de estudio en donde se le hizo una recarga de 11 pasajes a personas que estaban en categoría del CISBEN, de 9 pasajes para personas que estaban en categoría B del CISBEN, y a esas personas se les hizo un seguimiento y se encontró que el 8,73% de las personas en A aumenta el uso del sistema integrado de transporte público porque facilitamos con que ese canal de llegada, el 8,4% del grupo B, también aumenta el uso del sistema, que este aumento de uso se realiza en horas pico, entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana y entre las 4:30 y las 7:30 de la noche. Que el efecto es mayor en los días laborales y que efectivamente hay un ahorro mensual promedio de 15.200 pesos para las personas que están en promedio, para las personas que están recibiendo estos beneficios. Aunque menciona los resultados de este análisis una limitante y es que la población de bajos ingresos es en donde más vemos el beneficio, es decir, y es una limitante sí y no, porque básicamente lo que nos ratifica es que es la población más vulnerable, la población que recibe menor ingreso en la ciudad, la que más necesita el apoyo. Entonces, revisamos el esquema anterior. El esquema anterior tenía una tarifa de 2.950 pesos para 2024, con una tarifa de 0 pesos para los transbordos que se realizaran dentro de los 110 minutos siguientes a la entrada dentro del sistema. Encontramos que el esquema realizaba una recarga del 40% de 25 pasajes, es decir, los 25 pasajes correspondían a esa relación de máximo 50 pasajes que estaban en el acuerdo 484. Entonces, de esos 25 pasajes se atendía el 40% que correspondía a 10 pasajes, que equivalía a 29.500 pesos, y para personas mayores y para personas en condición de pobreza se realizaba una diferenciación de tarifa. Entonces la persona, dado que la tarifa era de 2.950, a la persona se le entregaban o se le descontaban 450 pesos para que llegara a una tarifa de 2.500 pesos con un máximo de 30 viajes mensuales, por lo tanto máximo recibían 13.500 pesos mensuales. Eso significa que, por ejemplo, miren, para las personas en condición de pobreza, el subsidio promedio que recibían antes era de 8.100 pesos. Para las personas mayores, el subsidio promedio que recibían era de 6.750 pesos. Y para las personas con discapacidad se recibían en todos los grupos 10 pasajes que correspondían a 29.500 pesos. No obstante, no todos los grupos usaban todos los recursos que se les entregaban. Por ejemplo, para personas mayores, solo el 59% de las personas mayores utilizaba el beneficio, pero las personas con discapacidad sí tenían un uso un poco más alto, utilizaban el 91% de los beneficios, y las personas en condición de pobreza utilizaban apenas el 81% de los pasajes que tenían disponibles. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue determinar una regla de progresividad que nos indica que vamos a tener como dos principios para poder, o bueno, dos maneras de garantizar esa progresividad para poder entregar los pasajes gratis. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Primero, ya no vamos a hacer descuentos en tarifa, es decir, la tarifa sobre la que vamos a calcular los pasajes que le vamos a entregar a las personas es la tarifa full. Es decir, si yo le voy a dar, así sea un pasaje al beneficiario, se lo voy a dar completo y no solamente 450 pesos, en el entendido en que nuestros beneficiarios en los estudios que adelantamos nos demostraron que hay personas, sobre todo las que están en mayor vulnerabilidad, mayor pobreza,
que de todas maneras lograr los 2.500 pesos para poder entrar al sistema pues era una barrera importante para ellas y para ellos. Vamos a tener dos tipos de progresividad, una progresividad poblacional y una progresividad dentro de la tipología. La progresividad poblacional se refiere a que dentro de los grupos poblacionales que atendemos hay unos que atendemos con más pasajes gratis que a otros. Entonces, el primer grupo, el grupo que tiene más pasajes gratis, que recibe más pasajes gratis de manera progresiva y garantizando y entendiendo la vulnerabilidad que enfrenta ese grupo, son las personas con discapacidad, son las que más pasajes reciben en cada una de las categorías. Luego vienen las personas mayores y finalmente las personas en condición de pobreza que no están en ninguno de los dos grupos anteriores. Eso, digamos, desde el punto de vista poblacional, es decir, reciben más los grupos poblacionales que más necesitan, que son las personas que son en su orden, las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas en condición de pobreza. Luego, al interior de esos grupos poblacionales también identificamos una segunda población, una segunda progresividad que llamamos progresividad de cada tipología y que básicamente lo que dice es que si una persona con discapacidad está en pobreza extrema, necesita más apoyo que una persona con discapacidad que ya no se encuentra en pobreza, que por ejemplo está en la categoría del CISBEN, que significa que ya no se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Entonces, bajo ese esquema, las personas con discapacidad que están en categoría A reciben 12 pasajes, las que están en B reciben 11, las que están entre C1 y C9 del CISBEN reciben 8. Las personas con discapacidad que están en categorías C10 a C18 del CISBEN reciben 5 pasajes y las personas con discapacidad que están en D reciben 2 pasajes. Para aquellas personas con discapacidad que no están en la base del CISBEN de Bogotá, les estamos entregando un pasaje. ¿Qué personas con discapacidad no están en la base del CISBEN de Bogotá? Hay básicamente dos grupos de personas con discapacidad que no están en la base del CISBEN de Bogotá. Primero, las personas con discapacidad que nunca han hecho o actualizado su encuesta de CISBEN 4, es decir, que la última vez que las encuestaron en CISBEN fue en CISBEN 3 y ya nunca se volvieron a encuestar, o que nunca las encuestaron ni en CISBEN 3 ni en CISBEN 4, nunca han tenido CISBEN. Y dos, aquellas personas con discapacidad que puede que sí tengan CISBEN, pero que el CISBEN no es de Bogotá. Esas personas con discapacidad no pueden recibir pasajes gratis en el esquema que tienen los beneficiarios que las beneficiarias y beneficiarios de personas con discapacidad que viven en la ciudad de Bogotá y que tienen su encuesta a Bogotá. Para las personas mayores hay un modelo similar. Dense cuenta que en todas las categorías las personas con discapacidad reciben más pasajes que las personas mayores. Para las personas mayores en A reciben 8 pasajes, para las personas mayores que están en B reciben 6, 3 pasajes entre C1 y C9, 2 pasajes gratis entre C10 y C18 y un pasaje gratis para las personas mayores que están en D o que no tienen CISBEN, y para el caso de CISBEN aplica exactamente el mismo ejemplo de las personas con discapacidad y es que no tienen CISBEN de Bogotá, bien sea porque no se han encostado o bien sea porque su CISBEN es de otra ciudad y pues no les podemos entregar el esquema de pasajes gratis que corresponde a las categorías de CISBEN de Bogotá. Y para el caso de pobreza extrema, de pobreza y pobreza extrema, pues como bien lo estábamos diciendo, estamos atendiendo a los hogares que están en categoría A o B del CISBEN y para la categoría A entregamos 7 pasajes y para la categoría B entregamos 5 pasajes. Para eso hicimos un proceso técnico de verificación. Bueno, entonces tenemos una serie de reglas de funcionamiento para esto, trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Hacienda, con Transmilenio, en lo que tiene que ver con la definición del proceso técnico lo hicimos con Hacienda, Integración Social, Movilidad y la Secretaría Distrital de Planeación. En el comité coordinador estuvieron en la aprobación, por supuesto, los 5 secretarios que hacen parte del comité coordinador. Acompañaron unos nuevos miembros del comité coordinador, dentro de los que se encuentra la consejera de Paz y Reconciliación del distrito y la secretaria distrital de Hábitat, así como un delegado del despacho del alcalde mayor. Hicimos un proceso operativo que hemos venido monitoreando día a día,
con Transmilenio y con la empresa Recaudo Bogotá, que es quien finalmente realiza la recarga de los pasajes en la tarjeta para que la persona pueda disponer de sus pasajes gratis. Y finalmente, pues contamos con la participación de nuestros beneficiarios. Me voy a saltar un par de cosas aquí para contarles que nosotros, que no está en la presentación, pero ya les busco la foto, Lina, para terminar aquí, a ver si alcanzamos a recoger, aunque sea una o dos preguntas. Y es que nosotros, todas y todos necesitamos para poder que las personas puedan acceder a sus pasajes gratis, necesitamos que vayan y realicen la activación de los pasajes gratis. Para la activación la activación de pasajes gratis es un proceso muy sencillo que realiza el ciudadano todos los meses o en el punto de recarga automática con pantalla, una pantallita roja que hay en todas las estaciones y portales, o que realizan taquilla con la persona que está en taquilla, le pregunta como yo vengo a activar mis pasajes gratis, la persona ya sabe qué hacer, le activa y el ciudadano puede pasar por el torniquete con sus pasajes, utilizarlos normal. Si quiere utilizarlos todo el mismo día, los puede utilizar todos el mismo día. Si quiere utilizar unos hoy, mañana otros, puede hacerlo. O si quiere utilizar unos en Transmicable, otros en el sistema integrado, en los buses azules y otros en los buses troncales también lo puede hacer. Entonces, pero es muy importante que vayan y realicen el proceso de activación de su beneficio para que todos los meses lo reciban. Porque si no lo activan, nosotros no vamos a tener cómo identificar que efectivamente la persona está recibiendo el beneficio que nosotros les estamos entregando. Y entonces no podríamos saber o no podríamos continuar realizando las recargas si no podemos identificar a través de nuestras bases de datos que la persona sigue utilizando el beneficio y sigue necesitando. Con ese último mensaje yo cerraría, Lina, de verdad muy agradecido por la invitación y pues atento a las preguntas que alcancemos a resolver. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio para poder compartir. De verdad que es un tema que es muy importante para todas las personas. Agradecemos de verdad el espacio que la Secretaría de Integración Social nos ha abierto el día de hoy para poder como abordar este tema. Quiero como hacer como verían ciertas cosas para las personas que de pronto están conectadas. El día de hoy estábamos hablando sobre el subsidio de transporte únicamente en la ciudad de Bogotá. Digamos, no estamos abordando aquí el tema de cómo se maneja de pronto en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Estas cosas, pues no, porque tenemos población a nivel nacional. Sin embargo, pues aquí hoy solamente pues nos acompaña la Secretaría de Integración Social de Bogotá, por lo cual entonces eso es importante como tener claridad. Lo segundo, Mauricio, bueno, pues hemos recibido muchas preguntas, sin embargo, hay como una inconformidad, una inquietud, un manifiesto de varias de las personas que nos han escrito en las preguntas y es, bueno, somos personas en condición de discapacidad, tenemos una condición de vulnerabilidad, de pobreza. ¿Y por qué este año, a partir de la transformación que se realizó sobre el apoyo y los subsidios de transporte, porque hay personas que no tienen, digamos, que si recibían 10 pasajes, que es lo que muchos comentan, ya no lo reciben, o que actualmente reciben solo un pasaje, o que muchos no reciben, otros tienen bloqueos? Entonces, de pronto, sí, como en contexto general se puede como orientar a las personas por qué sucedió esto a raíz, bueno, a partir del 1 de febrero de 2025, que es cuando empezamos a ver como ese cambio. Sí, Lina, efectivamente hay unos hogares o unas personas con discapacidad que dejaron de recibir los 10 pasajes que venían recibiendo. Es muy importante que ustedes, todas y todos ustedes, se queden con el mensaje de que el nuevo esquema es un esquema que prioriza la progresividad, porque lo que busca el nuevo esquema es que con una restricción presupuestal, es decir, con una limitación de recursos que tenemos, debemos enfocar esos recursos en las personas que más lo necesitan. Entonces, claro, eso significa que una persona que estaba en D, que estaba acostumbrada a recibir 10 pasajes, pues ya hoy en día esa persona pues ya no está recibiendo ese número de pasajes, sino que pues si es una persona con discapacidad recibe solamente dos. Entonces, el primer comentario es como
digamos, un poco entender que los escenarios siempre de barreras presupuestales nos van a llevar a escoger cuál es la mejor atención posible y que siempre que tengamos alguna restricción en el presupuesto, es decir, entendiendo que los recursos públicos son finitos y que nosotros debemos garantizar las mayores atenciones posibles con los recursos que tenemos asignados, pues digamos, siempre que podamos vamos a tratar de enfocar el mayor volumen de recursos en las personas que están en mayor pobreza, particularmente las personas que están en pobreza extrema. Ese es el primer comentario. Y el segundo comentario es que, digamos, Lina, todos tenemos una responsabilidad ciudadana, que es como esa corresponsabilidad que tenemos cuando recibimos beneficios y es mantener actualizada nuestra información con el Estado para garantizar que el Estado pueda entregarnos lo que nosotros tenemos derecho. Pero es muy difícil desde el punto de vista de la operación de un programa tan grande garantizarle a toda la ciudadanía que continúe recibiendo sus beneficios si no tenemos la información suficiente o si la información que tenemos presenta inconvenientes. Nosotros estamos aquí de verdad en un ejercicio que estamos realizando. Mira, con el acompañamiento de Transmilenio, nos hemos ido a estaciones y portales, hemos hecho un ejercicio de toma del sistema, hemos ido a todos los consejos de discapacidad, hemos ido al consejo, o sea, estamos tratando de garantizar la entrega de la mayor información posible, pero necesitamos que nuestras beneficiarias y nuestros beneficiarios entiendan que hay una responsabilidad muy importante como ciudadanos que tenemos en mantener la información actualizada y en evitar que situaciones como los bloqueos o las inconsistencias en la información hagan que no puedan recibir sus beneficios. Hemos encontrado ciudadanos que, por ejemplo, tienen un bloqueo Sisbén y como yo no puedo dejar de atenderlos, entonces en lugar, o sea, el bloqueo Sisbén hace que yo no le pueda entregar el pasaje, el número de pasajes full. Entonces, te pongo un ejemplo. Una persona que está en categoría, que es persona con discapacidad, que está en categoría B y que debería recibir 11 pasajes. Pero resulta que tiene es que este ejemplo precisamente me pasó en el consejo esta semana. Estuvimos con un concejal, estuvimos atendiendo unas personas que estaban ahí con nosotros y se acercó una persona con discapacidad y me dijo, mire, yo estoy en B5, creo que era que estaba, yo estoy en B5 y usted solamente me está dando un pasaje. Entonces yo miré en el sistema y resulta que la persona tenía un bloqueo porque en el momento de realizar la encuesta algo pasó, hubo una diferencia entre la información que teníamos reportado, que tenía la encuesta CISBEN reportada de educación de ese hogar versus lo que se recogió en la encuesta y entonces tuvo un bloqueo. Esos bloqueos se resuelven muy fácilmente, Lina. Van al CADE o al superCADE más cercano, dicen, buenas, yo tengo un bloqueo, llevan su cédula, llevan un recibo de servicios públicos y en el CADE le solucionan el problema con la actualización de la encuesta. Pero, y esta persona, cuando ya vaya a solucionar en el CAE, entonces ya no va a recibir un pasaje, sino 11. Entonces es muy poderoso que podamos tener la información lo más actualizada posible. Consúltenos. Nosotros estamos en las subdirecciones locales de integración social, estamos en la línea telefónica, les contestamos todas las preguntas que nos hacen en redes sociales. Mira, Lina, nosotros nos escriben un montón por interno en redes sociales y nosotros contestamos todos los mensajes. Entonces escríbanos, búsquennos, llámenos. Nosotros les ayudamos a identificar si es que hubo algún problema con algún bloqueo y les decimos cómo lo pueden solucionar, pero busquemos que siempre nosotros podamos tener la mejor información de ustedes para que, pues me refiero a las beneficiarias y los beneficiarios, para que podamos entregar de la mejor manera los beneficios. Por otra parte, hemos detectado, por ejemplo, que más del 75% de las personas con discapacidad que están en A han activado sus beneficios, lo cual nos demuestra que efectivamente las personas en A lo necesitan, lo están recibiendo, lo están utilizando. Entonces, en la medida de lo posible, actualizar esa información nos va a servir un montón. Listo, Mauricio, gracias. Pues como le comentaba, o sea, sí veo mucha inconformidad pues de las personas a raíz del cambio que se presentó desde este año.
Pienso que eso también va ligado con las inconsistencias que de pronto muchos pueden tener, porque, bueno, de hecho, si aplican a este u otro subsidio por su categoría de CISBEN, por su condición de discapacidad, pero eso no se ve reflejado en la realidad de lo que reciben mes a mes en su subsidio. Entonces, bueno, eso genera mucha inconformidad en las personas y pues por eso lo leo aquí pues en muchos comentarios reiteradamente. Pero entonces, de pronto retomando y haciéndolo así muy puntual, las personas que tienen este tipo de bloqueos, de inconsistencias, pueden acudir a las redes sociales de Facebook, supongo yo, o bueno, ¿a qué instancias propiamente para que ellos como que tengan eso presente, a dónde deben acudir y por qué medios pueden acudir? Claro que sí, mira, lo primero que deberían hacer es como asegurarse de que tenemos la información disponible bien. Entonces, si no saben cómo mirar o de pronto dicen como, es que yo tengo un bloqueo, que son unos mensajes que estoy viendo, como, yo tengo un bloqueo y no sé cómo, por qué me tiene bloqueado. Entonces, lo más práctico es para identificar muy bien cuál es el bloqueo y saber qué hacer, porque a veces uno puede decir, no, sí, yo tengo el bloqueo, pero no tengo ni idea cómo se soluciona eso. Entonces, búsquennos. Nosotros tenemos los siguientes canales. Primero, nosotros tenemos una línea telefónica, las 380-8330. Hay una opción ahí, la opción 6, que es la opción en la que nosotros contestamos las llamadas, todas las llamadas asociadas a ingreso mínimo garantizado, y ahí ahora estamos contestando las llamadas asociadas a el esquema de pasajes gratis, que es el nuevo componente de ingreso mínimo garantizado. Nosotros tenemos atención en todas las redes sociales, Lina. O sea, estamos en Facebook, en Instagram, en X y en todas las redes sociales. Cuando una persona nos manda un mensaje por interno, por ejemplo, en X nos mandan un DM o en Facebook nos mandan un chat, nosotros le contestamos y si la persona nos pone sus datos, nosotros le ayudamos a identificar cuál es el problema que está teniendo. A veces nosotros no lo logramos a través de las redes sociales y le decimos a la gente que se acerque personalmente a nuestra tercera opción, que es una opción muy interesante y muy importante, porque está cerca de todos. Y es que vayan a las subdirecciones locales de integración social. Las personas con discapacidad conocen muy bien nuestras subdirecciones locales, saben que hay unos equipos técnicos y unos profesionales que están encargados de prestarles como toda la atención y toda la información que necesitan. Ahí está también el equipo de ingreso mínimo garantizado, Lina, entonces ahí vamos a poder responderles. Es mucho más fácil porque es face to face, es como va el ciudadano, nosotros estamos ahí y le contestamos las dudas. Ya si la cosa, digamos, supera todas estas, o sea, cualquiera de estos canales y definitivamente el ciudadano se siente insatisfecho, nos puede radicar una PQR a través de Bogotá Te Escucha. Nosotros tenemos la obligación de contestar todas nuestras PQRs en un tiempo máximo de 15 días hábiles y eso hacemos. Y adicionalmente nos pueden buscar si están navegando en el sistema todos los días, si van entre portales o lo que sea, nosotros estamos permanentemente tomándonos las estaciones y los portales. Hay información de propio Transmilenio y nuestra también. Hay equipo de integración social debidamente identificado, con sus chaquetas, con sus gorras, para que ustedes puedan acercarse y preguntarle y decirle como, oiga, mire que yo tengo un bloqueo y no lo he podido solucionar y yo debería recibir 11 pasajes gratis o 12 pasajes gratis y solo estoy recibiendo uno. Entonces, esas personas están ahí precisamente para eso. La idea es que lo primero sea como resolver la duda, cuál es el bloqueo, cuál es el problema que yo estoy teniendo y luego una vez lo resolvamos, pues vamos a poder recibir los pasajes que deben recibir. Listo, Mauricio, muchas gracias. Bueno, pues en general pienso que se tocan fibras sensibles con el tema porque claramente muchas personas tienen, como le decía, una condición de vulnerabilidad económica, aparte pues sumado a la condición de discapacidad, cuidadores que no tienen un ingreso adicional. Entonces son como muchos factores que se reúnen y al ver este cambio pues se sienten excluidos, se sienten un poco como desplazados en este tema de los apoyos que a nivel distrital venían recibiendo. Entonces, pues sí agradecemos que de verdad todas estas inquietudes que la población manifiesta, aquí hay muchas personas que seguramente no son únicamente pacientes o cuidadores pues, de pacientes con distrofia muscular, sino pues de otras patologías. De hecho, hay gente que nos está viendo desde fuera de Colombia, donde ve como los modelos que venimos aplicando aquí a nivel distrital.
Entonces sí les agradecemos mucho a la Secretaría de Integración que tenga en cuenta como todas esas inquietudes, inconformidades para poder dar respuesta y que no quede como en el aire, como en simplemente como pues en lo bonito que se ve en el papel, bueno, como en el texto de las cosas, sino que efectivamente se haga como debe ser. A las personas, bueno, que se unieron hoy al webinar de manera respetuosa, no leí puntualmente cada pregunta porque vi replicadas como muchas inquietudes, por eso les coloqué como los canales de atención para este tipo de inquietudes, inconformidades, como he venido diciendo para que por favor a través de esos canales, de esos medios, puedan como focalizar como eso particular que tienen para cada uno de sus casos. Creo que pues manifiestan que están prestos a esa ayuda, a esa respuesta. Entonces, de verdad que agradecemos mucho su tiempo, Mauricio, a la doctora Juliana también por habernos abierto este espacio con usted. Sé que pues ella no nos pudo acompañar hoy, pero pues agradecemos que usted como director de transferencias pues nos hubiera escuchado, nos hubiera también expuesto todo el tema relacionado. Así que muchísimas gracias, Mauricio, a todas las personas, gracias por haberse conectado el día de hoy. Les recordamos que pues estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en X, en Facebook como Fundación Míos, para que pues allí nos busquen. También pues aquí quiero hacer un anuncio para las personas que de pronto conozcan o tengan familiares o pacientes con diagnóstico de ataxia de Friedreich, pues pueden acudir a nosotros. Estamos haciendo ese apoyo también a este tipo de personas con este tipo de condición para que pues a través de cualquiera de los medios nos puedan contactar. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Que tengan una feliz noche y que gane Colombia. Lina, que te vaya muy bien. Saludos a todas y todos. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche.